¿Sabes lo que realmente me molesta de los humanos? Zack Catril chasqueó sus mandíbulas pensativamente, su caparazón iridiscente reflejando la tenue luz del bar de la estación. No es su extraña obsesión por fermentar nutrientes perfectamente buenos en veneno, ni siquiera es su extraño hábito de hacer que su comida sea dolorosa. A propósito, la salsa picante, interrumpió a Kaylee, su forma gelatinosa ondulando con diversión. La llaman salsa picante, y aparentemente es deliciosa. La última palabra fue pronunciada con tanto sarcasmo como un ser hecho principalmente de protoplasto semitransparente, podría reunir salsa picante correcta. El trino de Zack continuó agitando uno de sus antebrazos con desdén, pero no. Lo que realmente me molesta es cómo siguen adelante cuando están dañados. No es natural. Todas las demás especies en la galaxia tienen el buen sentido de detenerse cuando su cuerpo les dice que paren. La conversación podría haber continuado en esta línea de observación xenobiológica casual si no fuera por la conmoción repentina que estalló en la bahía de carga de al lado. Las bocinas de advertencia de la estación comenzaron a aullar y el sistema de anuncios automatizados cobró vida. Advertencia: brecha de contención en la bahía de carga 7. Depredador clase 3 suelto en la sección Delta. Todo el personal que no sea de seguridad, por favor proceda a las zonas de seguridad designadas. Esto no es un simulacro. Repita, esto no es un simulacro. La antena del trino de Zack se puso rígida. Clase 3. Eso es malo. Kaylee terminó. Su cuerpo translúcido se oscureció con preocupación. Muy mal. Los clientes del bar, una multitud mixta de varias especies de toda la galaxia, comenzó a moverse hacia las zonas de seguridad con deficiencia practicada. Vivir en la estación espacial significaba que todos conocían el simulacro, incluso si esperaban no necesitarlo nunca. Todos, excepto los humanos solitarios sentados en el otro extremo de la barra, que actualmente estaban agotando lo último de su café sintético con irritante despreocupación. Hola, piel rosada. Zack Trill gritó. Debes moverte a una zona de seguridad. Depredador clase 3 significa algo lo suficientemente grande como para comerte de un bocado. La humana Sarah Chen, según su uniforme de manipulador de carga, dejó su taza con deliberada lentitud. Sí, escuché el anuncio, pero verás, esa es mi bahía de carga. Mi responsabilidad. Se puso de pie estirándose. De una manera que hizo que sus articulaciones crujieran alarmantemente. Varios alienígenas cercanos se estremecieron ante el sonido. Además, tengo una idea bastante buena de lo que se soltó y, si estoy en lo cierto, los equipos de seguridad solo empeorarán las cosas antes de que alguien pueda protestar. Ella ya estaba caminando hacia la bahía de carga, sus botas haciendo ruidos sólidos contra las placas de cubierta de la estación. Zack Trill y Kaylee intercambiaron miradas o lo que pasaba por miradas entre sus especies muy diferentes antes de tomar la cuestionable decisión de seguirla, quedándose lo suficientemente atrás para mantener una negación plausible sobre sus terribles instintos de supervivencia. La escena en la bahía de carga 7 era exactamente tan caótica como uno podría esperar cuando un depredador de clase 3 se suelta en un espacio cerrado. La criatura, un acechador de sombras veneciano, estaba haciendo honor a su nombre al usar sus habilidades camaleónicas para mezclarse con las sombras entre los contenedores de carga. Su forma masiva, aproximadamente del tamaño de una pequeña lanzadera, ocasionalmente brillaba en visibilidad mientras se movía, revelando destellos de escamas cristalinas y demasiados dientes. Los equipos de seguridad habían establecido un perímetro, sus armas sónicas en procedimiento estándar, listo para lidiar con la fauna más peligrosa, ya que las armas sónicas tendían a ser efectivamente no letales en la mayoría de las especies. El problema era que, como Sarah bien sabía, los acosadores de sombras venecianos eran sordos. Oh, por amor de Dios. Sarah murmuró mirando a los equipos de seguridad intentar sin éxito acorralar a la criatura. Con ondas de sonido. Oye, teniente, llamó al jefe de seguridad, un reliano cuyo nombre no podía recordar. Esos no funcionarán, está literalmente en el manifiesto de envío, son completamente sordos, cazan detectando vibraciones a través de esas escamas cristalinas. Los tentáculos faciales del teniente se retorcieron de frustración. Entonces, ¿qué sugieres? Humano, esta es tu carga. Bueno, primero todos deben dejar de moverse. Solo estás excitando más con todas las vibraciones. La voz de Sarah era tranquila, casi conversacional, como si estuviera discutiendo manifiestos de carga en lugar de un AP suelto. Ex depredador segundo, necesito que el acosador de sombras elija ese momento para hacer su movimiento. Tal vez sintiendo que su presa se estaba organizando, estalló desde detrás de una pila de contenedores, su forma masiva finalmente completamente visible en la luz. Sus escamas crearon una exhibición deslumbrante de colores refractados que habría sido hermosa si no fuera por
Las filas de dientes dentados y garras malvadamente curvadas. Sarah se lanzó a un lado cuando la criatura se abalanzó, pero no fue lo suficientemente rápida. Una de esas garras cristalinas atrapó su brazo izquierdo y hubo un crujido audible que hizo que todos los no humanos en las cercanías se encogieran de horror compasivo. Incluso los equipos de seguridad dieron varios pasos hacia atrás. Sus armas vacilaron, dijo Sarah mirando su brazo claramente roto con más molestia que dolor. Eso va a hacer esto más complicado. Se levantó usando su brazo bueno y para sorpresa de todos continuó moviéndose como si tener una extremidad rota fuera simplemente un inconveniente. Chen, el jefe de seguridad, gritó, sus tentáculos, ahora prácticamente atados en nudos por el estrés. Debes proceder al médico de inmediato, tu estructura ósea está comprometida. Sarah ya estaba, se quitó la chaqueta y se estremeció levemente mientras la pasaba por su brazo roto. No hay tiempo. Mire, crié estas cosas durante 3 años en Europa. Sé cómo manejarlas. Solo dame tu bastón eléctrico y saca a todos los demás. Los tentáculos del jefe de seguridad se pusieron prácticamente rígidos por el shock. Eso va en contra de al menos 7 protocolos de seguridad diferentes. Sí, Sarah se movía lentamente hacia uno de los contenedores de carga más grandes. Sus botas daban pasos deliberadamente pesados. ¿Y cuántos protocolos estamos rompiendo al tener un depredador de clase 3 suelto en una estación espacial? El acechador de sombras estaba rastreando sus movimientos. Sus escamas cristalinas cambiaban de color en un patrón de caza que reconoció muy bien. Se estaba preparando para atacar de nuevo, pero esta vez Sarah estaba lista. Jefe, dijo sin apartar los ojos del depredador. Ese bastón eléctrico sería realmente útil en este momento. Tal vez fue la autoridad tranquila en su voz o tal vez solo la comprensión de que su estrategia actual no estaba funcionando, pero el jefe de seguridad finalmente cedió. Arrojó su bastón eléctrico hacia ella y Sarah lo atrapó con su brazo bueno mientras continuaba su cuidadoso movimiento hacia el contenedor de carga. También agregó, todavía en ese tono de conversación, es posible que desees decirle a todos que se cubran los ojos en unos 30 segundos. Zack, Trill y Kaylee, que estaban observando desde lo que esperaban que fuera una distancia segura, vieron lo que sucedió a continuación con una mezcla de horror y fascinación. Sarah llegó al contenedor de carga y con su brazo roto colgando libremente a su lado usó su mano buena para ingresar un código. El panel frontal del contenedor se abrió revelando lo que parecía un equipo de minería. El acosador de sombras aparentemente decidió que había esperado lo suficiente y se lanzó hacia Sarah con una velocidad aterradora, pero en lugar de correr, se dejó caer y rodó sacando algo del contenedor. Una lámpara de minería de plasma de alta intensidad. Cubre tus ojos, gritó, y luego activó la lámpara. El estallido de luz intensa llenó la bahía de carga, reflejándose y refractándose en las escamas cristalinas del acosador de sombras en una cascada de brillo cegador. La criatura, cuyos órganos sensoriales fueron desarrollados específicamente para procesar la luz, a través de sus escamas se tambaleó hacia atrás en evidente angustia. Sarah se estaba moviendo antes de que el espectáculo de luces incluso hubiera terminado. Bastón de choque en mano con una gracia que parecía imposible para alguien con un brazo roto, se agachó bajo las extremidades agitadas del depredador confundido y presionó el bastón contra un punto específico donde sus escamas formaron un espacio natural. El acosador de sombras se puso rígido y luego colapsó sus escamas cambiando a un gris opaco que indicaba inconsciencia. La bahía de carga estuvo en silencio por un largo momento, interrumpido solo por la respiración ligeramente pesada de Sarah y el suave zumbido de los sistemas ambientales de la estación. Bien, dijo finalmente soltando el bastón de choque y acunando su brazo roto, ahora iré a médico, pero primero alguien necesita llevar a este gran tipo de regreso a su unidad de contención y tal vez deberíamos hablar sobre actualizar las etiquetas de advertencia en estos contenedores de envío. Los equipos de seguridad se movieron para asegurar a la criatura mientras el jefe se acercaba a Sarah con una expresión que de alguna manera logró transmitir admiración y preocupación extrema a través de sus rasgos alienígenas. Chen humano, dijo que eso era simultáneamente lo más impresionante y lo más perturbador que he presenciado. Seguiste funcionando con una lesión esquelética severa. Sarah se encogió de hombros. Honestamente, esto ni siquiera es lo peor que me ha pasado un martes, aunque debo admitir que duele como una madre. Se sorprendió a sí misma mirando los sensibles tentáculos sensoriales del jefe. Bueno, duele bastante. Voy a necesitar algunos buenos analgésicos después de esto y tal vez una bebida. En su punto de observación, Zack se volvió hacia Kaylee. Sus mandíbulas chasquearon rápidamente en agitación. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que estaba hablando. Su tolerancia al daño es completamente antinatural. La forma gelatinosa de Kyle había adquirido un tono púrpura pensativo. Tal vez, dijeron lentamente, es precisamente por eso que son tan efectivos para sobrevivir. No solo soportan el dolor, lo superan y se adaptan a él, lo usan, es una locura. Zack Trill insistió en que es humano,
Kay corrigió, y tal vez por eso están aquí con nosotros en lugar de seguir atrapados en su mundo de la muerte preguntándose si las estrellas eran alcanzables como para enfatizar su punto. Sarah pasó junto a ellos en su camino a medicina, todavía acunando su brazo roto, pero de alguna manera logrando parecer más incomodada que herida. Les dio un asentimiento amistoso mientras pasaba. Hey, ella gritó por encima de su hombro, si alguno de ustedes todavía va a estar en el bar en aproximadamente una hora. La primera ronda corre por mi cuenta. Tengo algunas historias geniales sobre programas de cría de acechadores de sombras en Europa, que realmente te darán pesadillas. Zack Trinos, y Tenith se inclinó. ¿Vamos a escuchar sus historias, no es así? Por supuesto que sí, Kaylee respondió, su formulario ondulando con anticipación. ¿Con qué frecuencia escuchas relatos de primera mano de alguien lo suficientemente loco como para criar depredadores de clase 3 por diversión? Escuché que la voz de Sarah se desvió hacia atrás, y no fue por diversión, fue por ciencia. Mayormente bien, tal vez fue un poco por diversión, mientras la veían desaparecer por una esquina todavía charlando casualmente como si no hubiera sometido a un depredador mortal con un brazo roto. Zack, Trill y Kaylee no pudieron evitar sentir una mezcla de terror y admiración. Se dieron cuenta de que esto era la humanidad en pocas palabras, lo suficientemente talentosa para alcanzar las estrellas, lo suficientemente loca para criar monstruos, y lo suficientemente fuerte para manejar ambos con un brazo roto y una sonrisa. Las bocinas de advertencia de la estación finalmente se silenciaron y el sistema automatizado anunció que todo estaba despejado. La vida volvería a la normalidad, o lo que pasaba por normal en una estación que empleaba humanos. Pero el Trill de Zack lo sabía. Nunca volvería a mirar a sus colegas humanos de la misma manera. Cualquier especie que pudiera tratar un hueso roto como un mero inconveniente frente al deber o la curiosidad científica era admirablemente dedicada o completamente loca, probablemente ambas. Vamos, dijo Kaylee ya moviéndose hacia la barra. Consigamos buenos asientos. Algo me dice que esta historia valdrá la pena escucharla. Zack siguió sus mandíbulas haciendo clic con resignación. Bien, pero voy a pedir una porción doble de nutrientes fermentados. Si voy a escuchar historias de aventuras humanas, quiero estar debidamente intoxicado. Ahora estás pensando como un humano. Kaylee observó con lo que podría haber sido una sonrisa burlona si las formas de vida gelatinosas pudieran sonreír, y en algún lugar de la bahía médica de la estación, Sarah Chen probablemente ya estaba planeando cómo convertir este incidente en un artículo de investigación, porque eso es exactamente lo que hicieron los humanos. Tomaron su dolor, sus huesos rotos y sus encuentros con los depredadores muertos, y los convirtieron en progreso. La galaxia no tuvo ninguna oportunidad. Fiel a su palabra, Sarah regresó al bar exactamente 1 hora y 20 minutos después. Su brazo izquierdo ahora estaba envuelto en un yeso regenerativo que zumbaba suavemente con nanitos médicos. Encontró a Zack, Trill y Kay exactamente donde esperaba que estuvieran, aunque se les habían unido varios otros residentes curiosos de la estación, incluido un científico Manadan y 2 ingenieros arcturianos. No creerías lo difícil que fue convencer a la IA médica de que déjame irme, anunció deslizándose sobre un taburete con facilidad practicada. Aparentemente la mayoría de las especies no caminan con fracturas expuestas. La mayoría de las especies, el trino de Zack, notó que la sequedad tiene suficientes instintos de supervivencia para evitar adquirir fracturas expuestas. En primer lugar, el camarero, un veneciano que decididamente no parecía divertido por tener a un humano que acababa de luchar contra uno de los depredadores máximos de su planeta en su establecimiento, colocó un vaso de algo violentamente naranja frente a Sarah, sin que se lo pidiera. Gracias, dijo levantando el vaso y saludando. Todavía recuerdo mi habitual, difícil de olvidar, respondió el camarero, sus rasgos cristalinos cambiando en lo que podría haber sido diversión. Usted, el único cliente que bebe vodka habanero Taran, la mayoría lo considera una solución de limpieza, pierden. Sarah tomó un sorbo y se volvió hacia su creciente audiencia. Así que creo que prometí algunas historias sobre Europa. La forma de Kyle se onduló de anticipación, específicamente sobre la cría de depredadores de clase 3 para la ciencia. Las comillas en el aire se transmitieron perfectamente de alguna manera, a pesar de su falta de dedos reales. Correcto, correcto. Sarah se acomodó en su yeso regenerativo arrojando un suave brillo azul en la superficie pulida de la barra. Bueno, primero tienes que entender por qué los estábamos criando. Hace unos 5 años descubrimos que las escamas cristalinas de los acechadores de las sombras tenían algunas propiedades interesantes cuando se exponían a los patrones de radiación específicos de Europa. Los extraterrestres reunidos se inclinaron en varios órganos sensoriales enfocados intensamente en Sarah mientras se lanzaba hacia su cola. La idea original ni siquiera era mía. Admitió haber tomado otro sorbo de su bebida increíblemente picante. Estábamos estudiando tecnologías de protección contra la radiación para la exploración del espacio profundo, y uno de nuestros biólogos xenomorfos notó algo interesante sobre algunas escamas preservadas de los acechadores de las sombras bajo las condiciones de radiación específicas de Europa.
La estructura cristalina en realidad absorbía y convertía la radiación en energía utilizable. Algo brillante en realidad. Eso no explica por qué necesitabas criar especímenes de Liv. El científico Manadan hizo clic en sus ojos compuestos reflejando la iluminación ambiental de la barra y los patrones. Fascinantes. Seguramente las muestras preservadas habrían bastado. La risa de Sara estaba en algún lugar entre divertida y avergonzada. Sí, eso es lo que dijo también el comité de ética, pero aquí está la cuestión, las escamas solo demostraron esas propiedades cuando estaban creciendo activamente muertas. El tejido simplemente no lo cortaba, así que decidió establecer un programa de crianza para una de las especies depredadoras más peligrosas del espacio conocido. El trino de Zack terminó de hacer chasquidos con sus mandíbulas rápidamente en lo que podría haber sido exasperación en una agradable luna subterránea. Bueno, cuando lo dices así, suena un poco loco. Sara admitió un poco. La forma de Kyle había adquirido un tono que normalmente indicaba diversión extrema o indigestión leve. Está bien, muy loco, pero lo teníamos todo resuelto. Las instalaciones eran de última generación. Los protocolos de contención eran sólidos y teníamos estos increíbles trajes de manipulación hechos a medida. Se quedó callada al notar las expresiones cada vez más alarmadas o las respuestas fisiológicas equivalentes a su alrededor. ¿Qué? Por favor, dígame que no manejó personalmente a los acosadores de sombras adultos. Uno de los ingenieros arcturianos prácticamente gimió. El silencio de Sara fue respuesta suficiente. ¿Cómo sigues vivo?, preguntó el otro arcturiano. Sus parches bioluminiscentes pulsaban con genuina curiosidad. Historia divertida. En realidad, la sonrisa de Sara era solo un poco demasiado amplia para ser completamente cómoda para su audiencia alienígena. ¿Recuerdas cómo me conecté con ellos? Dijimos que teníamos esos trajes de manejo personalizados. Bueno, aproximadamente a los 8 meses en el programa, descubrimos algo interesante sobre el comportamiento de Shadowstalker. Son cazadores de manadas, ¿verdad? Pero lo que no sabíamos era que tienen esta jerarquía social increíblemente compleja basada en demostraciones de fuerza y tolerancia al dolor. El bar se había quedado muy tranquilo. Incluso Tillar había dejado de fingir que limpiaba vasos y estaba escuchando atentamente. No, Sil dijo que su antena ahora prácticamente vibraba de horror. No lo hiciste. Los trajes realmente se estaban interponiendo en el camino. Sara continuó como si no estuviera describiendo algo que violaba alrededor de una docena de protocolos de seguridad diferentes y prop. Habría varias leyes que los acosadores no aceptarían a los manejadores que estaban demasiado protegidos, parecían interpretarlos como debilidad, así que tuvimos que modificar nuestro enfoque, quitarnos los trajes, exponernos a más riesgos, mostrarles que podíamos manejar el dolor, y esto les pareció un curso de acción razonable a ustedes, los científicos Manadan. Los clics habían aumentado varias octavas. Sara se encogió de hombros, funcionó una vez que comenzamos a acercarnos a ellos de manera más natural, se volvieron significativamente más cooperativos, incluso logramos establecernos como una especie de miembros honorarios de la manada. Así es como hicimos nuestro mayor avance. Hizo una pausa para tomar otro trago, claramente disfrutando del suspenso, lo cual fue impulsado por Kaylee, su forma normalmente translúcida ahora teñida de un ansioso tono púrpura. Descubrimos que los acosadores de sombras no solo usan sus escamas para cazar y camuflarse, las usan para comunicar patrones complejos de luz y refracción que habíamos pasado por alto por completo antes porque estábamos demasiado ocupados tratando de mantenernos a salvo detrás de nuestros elegantes trajes. Toda la especie tiene este increíble lenguaje visual que nadie había documentado nunca porque nadie se había acercado lo suficiente para verlo realmente porque acercarse lo suficiente significaba arriesgarse a ser comido. Zack señaló los detalles. Sara agitó su mano buena con desdén. El punto es que lo que comenzó como un estudio de protección contra la radiación se convirtió en uno de los mayores descubrimientos xenolingüísticos de la década. No solo desarrollamos una nueva tecnología de protección, sino que también establecimos los primeros protocolos de comunicación reales con una especie de depredador de clase 3, y todo lo que se necesitó fue tratar a depredadores ápice increíblemente peligrosos como mascotas. Targ intervino. Sus rasgos cristalinos cambiaron en lo que podría haber sido desaprobación. Los sujetos de investigación Sara corrigieron a los sujetos de investigación muy grandes, muy B, que ocasionalmente necesitaban masajes en la barriga. El jadeo colectivo de su audiencia la hizo reír de nuevo. Estoy bromeando sobre los masajes en la barriga en su mayoría. Mira, el punto es que a veces tienes que estar dispuesto a correr riesgos para hacer descubrimientos reales, y sí, a veces esos riesgos involucran huesos rotos o situaciones cercanas con grandes depredadores, pero eso es solo parte del trabajo. Parte del trabajo. Zack Trill repitió lentamente. Chen humano.
Me siento obligado a señalar que la mayoría de las especies consideran que evitar la muerte es una parte bastante importante de la descripción de su trabajo. La sonrisa de Sara se volvió pensativa. Tal vez. Por eso los humanos acabaron siendo tan buenos en este tipo de trabajo. Somos lo bastante tercos para seguir adelante cuando especies más inteligentes se detendrían y lo bastante locos para pensar que eso es algo bueno, como seguir funcionando con un brazo roto. Kaylee sugirió exactamente. Sara levantó su brazo enyesado. Hablando de eso, ¿quién quiere firmarlo? Es una vieja tradición de la Tierra. Escribes mensajes o haces dibujos en los yesos. Vamos, ¿quién es el primero? Mientras sus colegas alienígenas se acercaban cautelosamente para examinar esta extraña costumbre humana, Sara no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado las relaciones entre especies. Aquí estaba compartiendo bebidas e historias con seres que evolucionaron en mundos completamente diferentes, convenciéndolos de participar en la peculiar tradición humana de decorar dispositivos médicos. La galaxia podría no tener ninguna oportunidad contra la particular locura de la humanidad, pero tal vez eso no fuera tan malo después de todo. A la mañana siguiente, Sara estaba en el laboratorio de investigación de la estación. Su yeso ahora estaba cubierto con una impresionante variedad de firmas alienígenas y lo que parecía ser un dibujo anatómico sorprendentemente detallado de un acosador de sombras. Del científico Manadan, que resultó ser todo un artista, estaba revisando los informes de incidentes del día anterior cuando su comunidad sonó Chen. Aquí ella respondió sin levantar la vista de su pantalla holográfica humana. Chen, la distintiva voz armónica del director de la estación, era inconfundible. Su presencia es solicitada en la sala de conferencias Alpha. Inmediatamente las cejas de Sara se levantaron. La sala de conferencias Alpha estaba típicamente reservada para reuniones diplomáticas de alto nivel y gestión de crisis importantes, o estaba en serios problemas por el incidente de ayer, o esto no tendría nada que ver con cómo manejé a nuestro amigo escamoso ayer, ¿no? Ella preguntó. Jay, sabiendo la respuesta. De hecho, el director sugirió armónicamente. Diversión. Parece que tu enfoque poco convencional ha atraído algo de atención. La Academia de Ciencias de Venecia ha expresado particular interés, ¿o no?, murmuró Sara, recordando las características cristalinas de Tark, cambiando en desaprobación la noche anterior. Por favor, dime, que no están presentando una queja formal por manejar sus depredadores sagrados de manera inapropiada, o algo así. La risa del director fue como campanillas de viento en una tormenta. Todo lo contrario, en realidad, te están ofreciendo una beca de investigación. Sara se detuvo a mitad de paso, casi chocando con un puesto de mantenimiento. Ellos, que ahora tal vez deberías venir a la sala de conferencias y escucharlo por ti mismo. Y el humano Chen, sí, director, trate de no romper más huesos durante esta reunión. LAIA médica todavía está procesando el informe del incidente de ayer y creo que está desarrollando lo que ustedes los humanos llamarían una úlcera. 20 minutos después, Sara se encontró frente a un panel holográfico de científicos venecianos, formas cristalinas refractando la luz en patrones que ella recién ahora comenzaba a reconocer como expresiones de emoción, en lugar de la agresión que inicialmente había asumido. Su manejo de la Shadowstalker fue muy impresionante. Los científicos principales tradujeron la voz que llenó la sala de conferencias. En particular, su comprensión de su sensibilidad a la luz y las jerarquías sociales. Nuestros propios investigadores han luchado por establecer un contacto tan directo. Bueno, Sara se movió en su silla tratando de no parecer demasiado complacida consigo misma. Pasar 3 años en estrecha colaboración con ellos en Europa ayudó, aunque debo admitir que algunos de nuestros primeros intentos de interacción fueron menos exitosos. Las escamas venecianas cambiaron a un patrón que definitivamente indicaba curiosidad. Oh, digamos que hay razones. El primer capítulo de mi trabajo de investigación se titulaba ¿Por qué los Shadowstalkers prefieren su comida sin trajes ambientales? Un estudio de prueba y error. Las formas cristalinas de todo el panel parpadearon en lo que Sara ahora reconoció como su versión de la risa, lo que nos lleva a nuestra propuesta. El científico principal continuó: nos gustaría establecer un programa de investigación conjunto que combine su enfoque humano único con nuestra comprensión tradicional de la biología de Shadowstalker. Su trabajo en Europa, aunque poco ortodoxo, ha abierto posibilidades que nunca consideramos. Sara se inclinó hacia adelante ignorando la punzada de su brazo curativo. Estoy escuchando. Proponemos establecer una nueva instalación de investigación en Venus, en la nube superior. Capas donde los acosadores de las sombras se reproducen naturalmente. Su experiencia con sus estructuras sociales combinadas con nuestras capacidades tecnológicas, como el científico describió. La propuesta. Sara no pudo evitar sonreír. Este era exactamente el tipo de proyecto loco, potencialmente letal y absolutamente fascinante que la había atraído a la xenobiología en primer lugar. El director de la estación, que observaba desde la esquina, notó su expresión, hizo una nota mental para advertir a la guía médica. Algo les dijo que necesitarían almacenar más moldes regenerativos esa tarde. Sara se encontró de nuevo en el bar, esta vez acompañada por su equipo de investigación recién descubierto.
El científico Manadan, el Dr. Chikre, se había inscrito oficialmente como xenobiólogo del proyecto. Mientras que Kei sorprendentemente había ofrecido voluntariamente su experiencia en sistemas ambientales, incluso Zack Trill, a pesar de sus protestas vocales sobre la locura humana, había aceptado unirse como coordinador de seguridad del equipo, un puesto que afirmó que era necesario para evitar que los humanos se devoraran en nombre de la ciencia. Todavía no puedo creer que realmente vayamos a hacer esto. La forma de Kyle se onduló con una mezcla de emoción y lo que podría haber sido una anticipación nerviosa. Construyendo una estación de investigación en la atmósfera superior de Venus, solo para estudiar a los depredadores de los que huyen la mayoría de las especies, no solo estudiarlos. Sara corrigió sus ojos brillantes de entusiasmo a pesar del dolor persistente en su brazo. Vamos a revolucionar nuestra comprensión de sus estructuras sociales, sus métodos de comunicación, su inteligencia. Los venecianos los han estado observando desde la distancia durante siglos, pero imaginen lo que podríamos aprender. Si realmente viviéramos junto a ellos observando los comportamientos naturales siendo comidos. Zack Trill intervino secamente. Para eso estás aquí. Sara sonrió para asegurarse de que solo nos coman un poco. Eso no es gracioso. Las mandíbulas de Zack Trill chasquearon rápidamente, y es exactamente el tipo de declaración que me hace cuestionar la sabiduría de todo este endeavor. Los ojos compuestos del Dr. Churi reflejaron las luces de las barras cuando se giraron para mirar a Sara. Debo admitir que encuentro la capacidad humana de bromear sobre la muerte potencial a la vez perturbadora y fascinante. Es un mecanismo de afrontamiento en parte. Sara admitió distraídamente frotando su yeso, pero también se trata de perspectiva. Los humanos tienen este dicho: nada que valga la pena hacer es fácil. A veces eso significa tomar riesgos, traspasar límites. Seguro que podemos lastimarnos, pero mira lo que ya hemos descubierto solo por estar dispuestos a acercarnos un poco más que todos los demás. Un poco más cerca. Kelly repitió incrédulamente. Literalmente alimentaste a mano a los acosadores de Shadow juveniles, solo a los pequeños. Sara protestó. Y desarrollamos protocolos de seguridad adecuados. Después de los primeros bocados, todo el grupo se quedó en silencio mirándola. Los primeros. Zack Trill comenzó y luego negó con la cabeza. No importa, no quiero saberlo, solo lo agregaré a mi lista cada vez mayor de comportamientos humanos preocupantes a tener en cuenta. Hablando de lo cual, Sara metió la mano en su bolsillo y sacó un bloc de datos. He estado trabajando en algunos protocolos de investigación preliminares para Venus. Creo que todos los encontrarán bastante razonables. Deslizó el bloc por la barra, y los demás se inclinaron para leer las reacciones. Las acciones fueron inmediatas y vocales. Contacto físico directo con adultos. Especímenes. Los trinos de Zack. La antena se puso rígida. Absolutamente no. Participación en comportamientos de caza en manada. La forma normalmente translúcida de Kyle se volvió de un alarmante tono de gris. ¿Es esto una propuesta de investigación o una nota de suicidio? Integración en las jerarquías sociales de Shadowstalker. A través de una demostración controlada de fuerza y resiliencia, los chasquidos del Dr. Choc habían alcanzado un tono que hizo vibrar las gafas. Humano Chen, mientras admiro a tu hijo. Dedicación científica. Estos protocolos parecen perfectamente razonables, terminó Sara alegremente. No te preocupes, comenzaremos de a poco, tal vez solo con los juveniles como en Europa. ¿Sabías que solo tienen el tamaño de una pequeña lanzadera? Cuando están los bebés eran mucho más manejables, mientras sus colegas descendían a varios estados de horror y fascinación. Sara no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Esto era lo que amaba de su trabajo, la emoción del descubrimiento, el desafío de comprender las formas de vida extraterrestre y sí, tal vez incluso algún hueso roto o una experiencia cercana a la muerte ocasional, porque al final eso es lo que los humanos hacían mejor. Tomaban lo imposible, lo peligroso, lo absolutamente loco y lo convertían en progreso. Tal observaba desde detrás de la barra, simplemente sacudió su cabeza cristalina y comenzó a preparar otra ronda de bebidas. Algo le decía que esta estación estaba a punto de volverse mucho más interesante y que probablemente iba a necesitar abastecerse de ese vodka habanero. Las siguientes semanas en la estación fueron un torbellino de actividad. El equipo de investigación se había apoderado de una sección completa de la plataforma científica, transformándola en lo que Sara llamaba orgullosamente su centro de preparación previo a Venus, y lo que Cecil llamaba la futura vista de múltiples violaciones de seguridad. Todavía no entiendo. Zack Seal dijo una mañana mientras miraba a Sara probar un prototipo de su nuevo traje ambiental. ¿Por qué no podemos usar protocolos de contención estándar? ¿Por qué debemos interactuar realmente con ellos? Sara, medio incrustada en el sistema de calibración de interfaz neuronal de los trajes, no levantó la vista de su trabajo porque los protocolos estándar los tratan como depredadores sin mente, pero no lo son, son criaturas sociales sofisticadas con comportamientos complejos que apenas entendemos. Los venecianos los han estado estudiando durante siglos usando métodos seguros, y mire cuánto se perdieron. Los venecianos, señaló Zack Trill, tienen una tasa de bajas notablemente baja en sus programas de investigación, también tienen notablemente pocos avances. Dochakri intervino. Sus ojos compuestos se enfocaron en una pantalla holográfica de patrones neuronales de Shadowstalker.
Los métodos de Chen, si bien son preocupantes, han producido datos más útiles. En 3 años que los enfoques tradicionales en décadas, ve a Sara emerger del sistema de calibración con los pelos de punta por la estática, incluso el buen doctor está de acuerdo conmigo, y hablando de avances, Kay, muéstreles lo que encontró en el análisis atmosférico, la forma de Kyle se onduló de emoción mientras proyectaban un flujo de datos complejo en el centro de la habitación. Hemos estado analizando los datos atmosféricos de Venecia Mal todos estos años, los acechadores de sombras no solo cazan en las capas superiores de las nubes, en realidad están creando microambientes dentro de las nubes. Banks, mire estos diferenciales de presión. La pantalla mostró patrones arremolinados de gases y firmas de energía que parecen seguir patrones casi arquitectónicos distintos. El entusiasmo resultante condujo a la creación de una organización de investigación criptozoológica intergaláctica llamada Finding Unknown Non-Terrestre Knowledge o FUNK. Su primera expedición para encontrar al diablo de Jersey terminó con ellos presentando un informe de 400 páginas que solo decía que los humanos están inventando esto sobre la marcha, no se repiten en fuentes cada vez más desgastadas. El Consejo Galáctico intentó prohibir el contenido de conspiración de la Tierra después de lo que se convirtió en conocido como el incidente Illuminati, donde varias especies se convencieron de que objetos con forma de triángulo controlaban secretamente el universo. Esto llevó a un pánico en toda la galaxia cuando alguien señaló que muchas naves espaciales son de hecho triangulares. Su prohibición duró aproximadamente 3 horas antes de que alguien comenzara una teoría de conspiración sobre la prohibición en sí misma, alegando que era una prueba de que el Consejo estaba ocultando la verdad sobre redactó el caos resultante, colapsó los servidores de Galactic Graham TM. Durante una semana en estos días, hay una próspera red subterránea de teóricos de la conspiración alienígena que creen que la Tierra misma podría ser una simulación diseñada para generar teorías cada vez más absurdas sobre la realidad. Su evidencia hace gestos vagos hacia todo. Mientras tanto, Dave Thompson ha convertido todo esto en otro programa de éxito. Los extraterrestres reaccionan a las teorías de conspiración humanas mientras los humanos reaccionan a las teorías de conspiración alienígenas. Sobre las teorías de conspiración humanas, es el programa más visto en la galaxia a pesar, o quizás debido al hecho de que cada episodio termina con todos cuestionando la naturaleza de la realidad misma, y en algún lugar de tal vez Milwaukee Dave está planeando su próxima transmisión en vivo. Y si la verdadera conspiración fueran los amigos que he hecho en el camino, el Consejo Galáctico lo ha clasificado preventivamente como un peligro mimético. Solo para estar seguros, escuchen, necesitamos hablar sobre lo que pasó cuando la galaxia descubrió la música de la Tierra, y antes de que pregunten, sí, por supuesto, Dave Thompson estuvo involucrado en este punto. Estoy bastante seguro que legalmente está obligado a estar involucrado en cualquier situación donde la humanidad cause caos en toda la galaxia. Todo empezó cuando alguien, y te daré 3 adivinanzas, pero solo necesitarás una, decidió organizar una noche de apreciación de la música humana en su cada vez más popular canal Galactic Graham TM. El Consejo Galáctico intentó detenerlo, pero estaban demasiado ocupados lidiando con las secuelas del fiasco de la teoría de la conspiración. Aparentemente varias especies todavía están convencidas de que el pan no es real, y es en realidad un complot del gobierno para ocultar la verdadera naturaleza de los sándwiches. La primera selección musical de Dave, Never Going to Give You Up, de Rick Ashley. Quiero que imaginen por un momento tratando de explicar el concepto de Rick Rolling a una mente colmena que experimenta todo el tiempo simultáneamente el debate filosófico resultante sobre si técnicamente puede ser enrollado. Si ya sabías que vendría, pero también no lo había experimentado todavía, pero también lo estábamos experimentando actualmente, pero también siempre lo estaríamos experimentando. Bueno, se estrellaron 3 computadoras cuánticas diferentes, pero eso fue solo el calentamiento. Cuando Dave presentó la galaxia al dubstep, varias especies cristalinas literalmente se hicieron añicos por la emoción. El Consejo Galáctico tuvo que emitir una advertencia de emergencia. Atención, las caídas de la base de la Tierra pueden causar transiciones de fase inesperadas en las formas de vida basadas en silicio. Por favor, consulte su estructura molecular antes de escuchar. Los zulianos todavía están tratando de comprender la cultura humana. Bendigan sus múltiples corazones. Ideó crear su propio festival de EDM llamado Ultra Galactic. El acto principal fue un colectivo de DJ de seres energéticos que literalmente podían transformar ondas de sonido en espectáculos de luz visible. El resultado fue la mejor experiencia musical de la historia o un crimen de guerra, dependiendo de la dimensión desde la que estuvieras mirando. Luego, alguien les presentó el jazz. El concepto de improvisación casi rompió la razón. Matemáticos primos, pero ¿cuándo saben qué notas tocar a continuación? Un extraterrestre particularmente angustiado preguntó durante una grabación de Miles Davis. Esa es la parte interesante. Dave respondió que no. 3 especies diferentes desarrollan nuevas religiones basadas en el concepto de jazz. Manos, pero el verdadero caos comenzó cuando Galaxy descubrió el K-pop. La coreografía de Precision combinada con la relación parasocial de los fans.
Dynamix creó lo que los sociólogos zenos ahora denominan el Gran Fandom Awakening. Los zulianos comenzaron su propio grupo de K-pop llamado Quantum Bang, o QB para abreviar. Su primer sencillo en el estilo Galactic rompió el límite de velocidad universal en 17 sectores diferentes. La música clásica resultó igualmente problemática, pero por razones completamente diferentes, resulta que la Quinta Sinfonía de Beethoven encaja perfectamente con la secuencia matemática utilizada en varias llamadas de apareamiento de especies. Esto llevó a una situación incómoda donde tocar música clásica en público se clasificó como contenido potencialmente reproductivo en ciertos sistemas estelares, y luego les mostramos un karaoke. Nadie esperaba que el karaoke se convirtiera en la forma más popular de negociación diplomática de la galaxia. Pero aquí estamos. El Consejo Galáctico ahora requiere que todas las disputas comerciales menores se resuelvan mediante karaoke competitivo. La semana pasada, el destino de 3 sistemas solares se decidió con una interpretación extremadamente intensa de Total Eclipse of the Heart. El concurso de canciones de Eurovisión Galáctico GC es ahora el evento más visto en el espacio. Conocido algunos aspectos destacados de la competencia del año pasado. La Mente Colmena Colectiva, una versión sorprendentemente conmovedora de We Are the Champions, interpretada simultáneamente por los 7.000 millones de miembros, una banda de chicos de superposición cuántica, que existió en todas las configuraciones posibles simultáneamente. El primo de Dave, Steve, interpretando Sweet Home Alabama, a pesar de no ser un concursante oficial. Nadie sabe cómo sigue subiendo al escenario. La entrada de Six Aulia, una actuación que altera el tiempo de 433, que de alguna manera duró 4 minutos 33 segundos y 3 semanas de energía pura, intentando recrear el baile TikTok. Tendencias todavía están desenredando los nudos espacio-temporales resultantes, pero quizás el desarrollo más inesperado fue la reacción de la galaxia a los movimientos de baile humanos. La Macarena ha sido clasificada como una secuencia de deformación de la realidad de forma 5, cuando es realizada por especies no humanoides. El deslizamiento Cha ahora se reconoce oficialmente como una forma válida de viaje FTL en 6 jurisdicciones diferentes. Se acercó al campo de estasis y activó un panel de control secundario. Las escamas del espécimen se iluminaron de repente en un patrón complejo que hizo que los ojos de Sara se abrieran en reconocimiento. De ninguna manera ella respiró. Ese es el mismo individuo al que alimentaste a mano en Europa. Tar confirmó que hemos estado rastreando su progreso desde que fue liberada en la naturaleza. Ha crecido bastante, ¿no es así? Sara presionó una mano contra el campo de estasis, e incluso a través de la barrera las escamas del acechador de sombras parpadearon en respuesta a ella. Me recuerda, Sara susurró, viendo los patrones cambiar de formas familiares. Incluso en estasis, ella reconoce mis firmas biológicas. Por supuesto que sí, Tar dijo suavemente. Eras parte de su manada durante su desarrollo temprano. Que el vínculo no se rompe fácilmente, no para los acosadores de las sombras, y aparentemente tampoco para los humanos. Mientras el equipo observaba la interacción de humanos y depredadores, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre los extraños caminos que los habían traído aquí, la iluminación ambiental de la estación pareció atenuarse levemente como en deferencia a la comunicación cristalina que estaba sucediendo ante ellos. Bueno, Sara finalmente dijo. Su voz estaba cargada de emoción, ni siquiera estaba tratando de esconderse. Supongo que será mejor que nos pongamos a trabajar. Tenemos mucho que aprender y ella tiene mucho que enseñarnos. Y en ese momento, viendo a un humano presionar su mano contra un campo de estasis que contenía a uno de los depredadores más peligrosos conocidos por la ciencia galáctica, sus colegas alienígenas finalmente comenzaron a comprender que a veces lo que parecía una locura desde afuera era en realidad el tipo de sabiduría más profunda, la sabiduría de saber que el mayor descubrimiento esperaba al otro lado del miedo. El final